el trabajo que estamos nosotros llevando a cabo desde México. Es importante resaltar que nosotros venimos de una Secretaría de reciente creación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que con la llegada de la actual administración en diciembre del 2012 decidió hacer una reestructuración de la Administración Pública Federal y a partir de enero del 2013 es cuando se crea esta nueva secretaría que lo que intenta o estamos trabajando es desde el ámbito territorial. Esta secretaría surge de lo que anteriormente era reforma agraria y un viejo chiste en México es que ya no tenía razón de ser reforma agraria porque ya no tenía más tierra que repartir y más bien era hoy cómo ordenar el territorio. Entonces de ahí surge esta nueva secretaría, pero de igual manera por su reciente creación ha sido un tanto laborioso el de poder empezar a incidir incluso adentro de la Administración Pública Federal, porque esta secretaría tiene un área que de manera lamentable se ha ido o se estuvo abandonada, que es el área de la planeación, y dentro de esta área de la planeación está el área de la planeación del desarrollo regional. De igual manera, por eso también el Gobierno de México no pudo participar desde un inicio en este esfuerzo de la Red Latinoamericana en Políticas de Desarrollo Regional, sino ya fue entrada en este proceso de construcción y fue a partir de esta reunión intermedia que se llevó a cabo en julio del año pasado, en donde establecimos comunicación con el gobierno de Guatemala, que a partir de eso estamos viniendo a hacer esta propuesta con ellos. Es importante resaltar que de manera lamentable hoy no nos acompañan los representantes del gobierno de Guatemala, mas sin embargo esta presentación que nos vamos a permitir hacerles fue trabajada de manera conjunta con ellos, porque lo que nosotros pretendemos es trabajar de manera coordinada. Bien, este es un mapa en donde nosotros estamos queriendo mostrarles cuáles son los flujos migratorios, no solamente de Guatemala hacia México, sino de diversos países de Centroamérica que cruzan nuestra frontera para ir a buscar eso que de manera lamentable no están encontrando en sus países, incluido México, las oportunidades de desarrollo y que buscan llegar al norte para poder encontrar lo que de manera lamentable los gobiernos no estamos siendo capaces de poder ofertarle a nuestros habitantes. Es importante resaltar, y aquí yo escuché con claridad esta intervención de varios de ustedes, de la importancia de las raíces culturales. Y algo que es importante en el caso del sur de México es precisamente esa coincidencia con esa cultura, los mayas. Pero de igual manera, el proceso de independencia de nuestro país coincidió con el proceso de independencia de Centroamérica, y es importante resaltar que Centroamérica en algún momento perteneció al Imperio Mexicano, que cuando el Imperio de Iturbide es derrotado y surge la Primera República Federal, también se tomó una decisión en aquel entonces de Centroamérica separarse de México, y es un caso particular. México es una república federal, pero que cuando surgió pues no había estados federados, sino más bien fue copiar un modelo de Estados Unidos. Yo creo que ha sido un error muy grave de algunos países latinoamericanos de querer voltear hacia el norte y resulta que la manera de organización no corresponde a la idiosincrasia nacional. Pero este caso es muy particular porque Chiapas tomó una decisión, ellos, de adherirse a la federación. Digamos, es algo para nosotros muy importante porque esto nos va a poder permitir entender qué es lo que ha estado sucediendo en el sureste de nuestro país y también una propuesta que tenemos que trabajar con Guatemala. Es importante resaltar en esta situación que en el caso de los últimos, no se alcanza a ver con claridad, pero ha venido incrementándose en el caso de México-Guatemala la relación laboral.
existe un convenio con nuestro país y Guatemala en donde se permite el tránsito, el acceso para realizar actividades laborales. A partir de esta situación, lo que decidimos en la Secretaría fue firmar un convenio con la Universidad Autónoma de Chiapas para poder realizar un estudio en torno a la frontera. En el caso de México decidimos que este estudio abarcara 43 municipios de las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. De manera, aquí les estamos presentando esta lámina en donde viene el número de población que habitan en esos 43 municipios, pero de manera lamentable existe una coincidencia con los departamentos de Guatemala, en donde el grado de marginación de esta región fronteriza va de medio a muy alto. En el caso de México existen 3 regiones, norte, centro y sur-sureste, y lo que siempre se dice es que los del norte trabajan y los del sur están descansando, pero lo que nosotros hemos comentado, y aquí recuerdo muy bien la funcionaria de Argentina que decía, es que no se alcanza a entender desde el centro, en el caso es qué es en el sur-sureste la importancia que le dan los pueblos indígenas a la tierra, y que desde el centro se pueden plantear grandes obras de infraestructura que ellos piensan de que estos van a salir adelante o van a permitir ayudar para que las comunidades puedan salir adelante, pero no alcanzan a entender que para un indígena la tierra es lo fundamental y que es importante poder platicar con los dueños de la tierra para poder implementar cualquier acción que se pueda emprender. De ahí de que nosotros hayamos decidido desde esta área de planeación, a través de esta institución de educación superior de Chiapas, el poder realizar un estudio que nos pudiera permitir qué es lo que nosotros vamos a trabajar de manera conjunta y coordinada con el gobierno de Guatemala. Entendimos que no lo podíamos hacer desde el centro del país, atrás de un escritorio, sino tenía que ser con los académicos, que en muchos de los casos son académicos que han venido realizando trabajo comunitario en estos municipios. Se han llevado a cabo en años anteriores diversas iniciativas de trabajo con los países de Centroamérica, sobre todo rescatando esta cultura, la cultura del pueblo maya. Existe este esfuerzo, sobre todo de la iniciativa Gran Arrecife Maya, que tiene que ver con cuestiones de rescate del medio ambiente y la promoción del turismo. Nosotros aquí lo planteamos como un ejemplo de lo que se ha venido trabajando. Estos son los componentes que tiene esta iniciativa del Gran Arrecife Maya. ¿Cuál es el reto que nosotros tenemos por delante? Sobre todo es el de buscar la prosperidad. Y nosotros aquí les ponemos esta imagen porque esto es lo que conocemos en México y de manera lamentable se conoce en otros lugares del mundo, lo de la bestia, en donde van los migrantes arriba de este tren, en donde los pretenden llegar al norte de México y en donde de manera lamentable la bestia, lo que ha sucedido en algunas ocasiones es que se descarrila, han fallecido migrantes, o que en el camino llega el narco, los baja y de manera lamentable los mete a sus redes, y ese es el gran reto que nosotros tenemos, pero de igual manera también sabemos que es un reto que tienen los países centroamericanos, porque es cómo impulsar políticas que permitan que la gente ya no tenga esa necesidad de subirse en un tren para buscar en el norte lo que no están encontrando en nuestros países. Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos, el de buscar la prosperidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la implementación de políticas públicas en desarrollo económico, pero que tienen que ser políticas públicas de manera coordinada, no solamente con los gobiernos de Centroamérica, sino también, en el caso de México,
con nuestros propios gobiernos estatales. México es una federación en donde existen gobiernos estatales, pero también municipales. Pero también en el caso del sur-sureste, y por eso nosotros insistimos mucho, es entender a los pueblos indígenas, porque ahí se rigen en algunos de ellos por usos y costumbres. Y uno tiene que entender esta situación porque a veces es chocar esta concepción de la gente de la ciudad con la concepción de la gente de los pueblos originarios. Entonces es un reto grande y de ahí lo que también nosotros ubicamos es que de manera lamentable no existe un fortalecimiento de las capacidades locales de los municipios. De ahí que desde la SEDATU se va a implementar en este año la implementación de un diplomado en desarrollo regional, porque de nada va a servir que desde la federación o desde un estado se plantee una política y en los municipios que les va a tocar operar, en algunos de los casos, muchas de las situaciones no tienen los funcionarios públicos las capacidades locales para poder implementar. Un solo dato, en el caso de México, quien tiene la responsabilidad de los usos de suelo son los municipios y a veces un presidente municipal, al no tener su área de planeación fuerte, con las capacidades técnicas, pues quizás le va a costar trabajo entender el por qué la federación en compañía con un gobierno estatal están impulsando una cierta obra de infraestructura y tiene que hacer el cambio de uso de suelo para poder llevar a cabo dicha obra o dicha actividad económica y entonces vamos a llegar al enfrentamiento. Entonces de ahí la importancia para nosotros de este año empezar este diplomado para 500 servidores públicos a nivel municipal. Nosotros les comentaba de que empezamos a trabajar en el caso de Guatemala a partir de julio del año pasado y recientemente hubo un encuentro en donde hubo una declaración conjunta de 7 temas. De estos 7 temas, en el compromiso signado entre ambos presidentes, en el compromiso 29, se establece que va a ser a través de la CEGEPLAN y la SEDATU los que vamos a empezar a trabajar esta propuesta de políticas públicas. Y en este sentido, lo que nos hemos dado a la tarea con esta secretaría es empezar a ubicar los temas en común. Ellos, afortunadamente, a diferencia de nosotros, lamentablemente, tienen un Plan Nacional de Desarrollo que se llama CATUN y que tiene una proyección hasta el año 2032. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que de manera lamentable su vigencia es hasta el año 2018. Actualmente en el Senado de la República se está discutiendo una iniciativa de reforma a la Constitución para plantear la necesidad de que la planeación en México tenga una trascendencia más allá de los 20 años. Porque el problema que tenemos en nuestro país es que cada vez que llega un nuevo presidente o un nuevo gobernador o un nuevo presidente municipal, se impulsan planes de desarrollo con la temporalidad que se tiene. Afortunadamente también ya en México se reformó la Constitución y para establecerse la reelección en los presidentes municipales, que solamente duraban 3 años. Entonces cuando llegaba un presidente municipal, el primer año era para aprender, el segundo año para ejecutar, pero ya el tercer año ya salía porque iba a buscar otro cargo de elección popular. Entonces la planeación en México de manera lamentable no estaba o no está operando como debe de ser. Entonces nosotros estamos haciendo este esfuerzo de empezar a ver a partir de los planes nacionales de ambos países cuáles son los temas que nos son comunes. Nosotros ubicamos estos 5 ejes del plan CATUN con nuestros 5 metas nacionales. La otra. Algo que para nosotros es importante y es una de las funciones que tiene la SEDATU es la lectura funcional del territorio. Algo que también aquí ya fue comentado es empezar a ver las vocaciones que tiene un territorio sin tomar en cuenta la división administrativa.
En el caso de nuestro país, estamos desarrollando metodología que hemos denominado sistemas urbano-rurales, que tiene que ver la relación que tiene una ciudad con el campo, con lo rural. Y aquí, por ejemplo, este punto es la ciudad de Villahermosa. Lo rojo que ustedes pueden ver es la relación, más bien, lo que las comunidades que se encuentran a 30 minutos de distancia, lo de amarillo a 60 y lo verde, que es un poquito más fuerte, es a 90. Es lo que la gente se tarda de ir de su lugar de origen, sobre todo al centro, en donde puede encontrar diversos servicios. Pero resulta que esta parte es el estado de la frontera con Chiapas. Entonces quiere decir que estas poblaciones no van a la capital de su estado, sino acuden a Tabasco, a Villahermosa, porque les resulta más fácil, es más barato. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacerle ver incluso a nuestros propios compañeros de administración pública es que cualquier acción que se vaya a emprender en estas principales ciudades, que son o capitales de los estados o alguna zona metropolitana, es que cualquier acción pública que tiene que emprender tiene que estar pensando no solamente en sus habitantes, sino en los habitantes en donde tienen algún impacto. Pero de igual manera es lo que tiene que hacer el gobierno de México o el gobierno de Guatemala de las acciones que vayan a emprender a lo largo de la frontera. Una característica que tiene nuestra frontera con Belice y con Guatemala es que está no despoblada, sino que hay mucha dispersión. Hay más de 6,000 poblaciones con menos de 2,500 habitantes y también eso se puede entender, los niveles de pobreza, porque resulta que no existen servicios suficientes para brindar a toda esta cantidad de personas que están en la completa dispersión. Esta es una lámina que nos proporcionó el gobierno de Guatemala. Estamos empezando a hacer un trabajo conjunto y estamos empezando a coincidir estas relaciones comerciales de comunicación que tienen las ciudades a lo largo de la frontera. Ya que se termino para que no me vayan a regañar aquí. Esta es la infraestructura que nosotros tenemos en el caso de México. Aquí nosotros nos permitimos hacer con información de Guatemala un comparativo de los servicios de educación básica que se tienen en ambos países. En el caso de los 43 municipios fronterizos, hay 8,701 planteles educativos y en el caso de Guatemala, en sus 4 departamentos, son 8,149. Coinciden las cifras tanto en porcentajes como en números. Aquí es importante resaltar y ponemos un ejemplo en el caso de Ciudad Hidalgo y de San Marcos en Guatemala. En el caso nuestro ya hay una ciudad consolidada. En el caso de San Marcos, Ayutla, pues se empieza a consolidar, pero lo que también es una claridad es que somos ciudades hermanadas y tenemos que empezar a hacer acciones, sobre todo que beneficien a los habitantes de ambos, del municipio y del departamento. Algo que anunció el presidente de la República hace poco más de 2 meses para empezar a resolver el problema de seguridad y el problema económico en la región sur-sureste fue el anuncio de instaurar 3 zonas económicas especiales. En el caso de el Istmo de Tehuantepec, el puerto de Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas. Pero resulta que en el caso de Puerto Chiapas es utilizado por Guatemala para sacar sus productos y lo que nosotros vayamos a implementar como zona económica especial en este punto le va a impactar también de manera positiva a Guatemala. Y lo que nosotros pretendemos con esta zona económica especial
es generar las condiciones para que la gente que habita en estos municipios pueda encontrar fuentes de trabajo, oportunidades que le pueda permitir a sus hijos, a sus nietos, el que no se vayan a el norte de México, y sobre todo también de que esta zona especial le pueda permitir no solamente a Guatemala, sino a los otros países centroamericanos, el que puedan encontrar una vía de salida a todas sus mercancías. Hace 3 semanas se tuvo una plática con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo y ellos fueron muy claros al señalarnos, y yo creo que ellos tienen esa claridad porque nosotros no tenemos esa práctica de la planeación, de que no se nos fuera a ocurrir implementar esta zona económica especial esperando que los resultados se vieran en este sexenio, sino tiene que ser algo completamente bien planeado a largo plazo, porque si no va a fracasar esta iniciativa de la instalación de la zona económica especial, y que lo que nosotros estamos buscando, y aquí agradecemos el apoyo que ha estado brindando Eurosocial, es trabajar al menos en estos 4 primeros rubros con Guatemala. Un crecimiento integral de las áreas urbanas, la potencialización del turismo en Mesoamérica con sostenibilidad ambiental, es algo que nosotros pretendemos con ellos, sobre todo porque en el caso tanto de Guatemala como nosotros, esta riqueza cultural del mundo maya, sabemos que bien trabajada y sobre todo haciendo partícipes a los pueblos indígenas va a dar resultado. Es entender la manera en cómo ellos se organizan a través de las cooperativas, a través de estas cuestiones del ecoturismo, en donde no es llegar a imponerles, sino más bien es cómo los hacemos partícipes del desarrollo. Y con la CEGEPLAN ya planteamos que tiene que ser esta cuestión turística, pero sobre todo preservar el medio ambiente, el desarrollo económico territorial y sobre todo la migración con enfoque en derechos humanos. En México, en el año 2011 hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, estábamos muy atrás a diferencia de otros países, y hoy en México se ve al migrante como un sujeto de derechos. Ayer comentamos aquí con los compañeros de Uruguay que eso se debe haber visto desde siempre, pero no, en México no, de manera lamentable no se veía así, y hoy México está haciendo un esfuerzo para que la gente de migración entienda que un migrante no es el delincuente, sino que un migrante es sujeto de derecho, y que si nos ha costado trabajo, nos decía la gente de migración, y con esto concluimos, de que han estado capacitando con talleres a la gente de migración para cambiarles ese chip. Durante 30, 40 años han tenido, sí les ha costado mucho trabajo hacerles ver que por el simple hecho de que una persona transite ahora en nuestro país ya es sujeto de derecho. Tiene derecho a la educación, tiene derecho a la salud, tiene el derecho al buen trato, es darle más bien es reconocerle a la persona su dignidad humana. Por eso nosotros hemos planteado que lo que vayamos a hacer de manera conjunta con Guatemala, nuestro centro de atención tiene que ser la persona. Y es lo que hoy venimos nosotros a presentarles a nombre de nuestro subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, el maestro Alejandro Nieto, y del director general, el doctor Carlos Díaz Cuervo, pues agradecerles a todos ustedes su atención, y de verdad un agradecimiento a Paolo, a esta Sonia, se me va porque si no me va a regañar, el apoyo que nos han brindado, y pues muchísimas gracias.